Bienvenido a este rincón de historias de medianoche. Si te atreves a seguir escuchando, suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde donde nos escuchan. Aquí, las historias no se olvidan fácilmente, así que comencemos. Mi nombre es Marcos, y he trabajado como cajero en un Oxxo por más de 3 años. Al principio, todo era tranquilo, rutinario, casi monótono. La tienda estaba llena de clientes comunes, buscando lo de siempre: refrescos, cigarros, chicles. Pero hace unos meses, algo comenzó a cambiar. Algo que no podía explicar y que me persigue hasta hoy. Una noche, como muchas otras, me encontraba en el turno de las 10 p.m. a 6 a.m. La tienda estaba vacía, como de costumbre a esa hora. El frío de la madrugada se colaba por la puerta y el zumbido del aire acondicionado era lo único que rompía el silencio. Estaba frente al monitor de seguridad, revisando las cámaras mientras escuchaba música en mis auriculares. No esperaba que nadie viniera a comprar a esa hora, pero entonces la puerta se abrió. El timbre sonó y levanté la mirada. Un hombre entró a la tienda, alto, de cabello largo y oscuro, vestido con una chaqueta negra. Su rostro estaba cubierto por una máscara, algo que me pareció raro, pero no inusual. La gente en el barrio a veces se cubría la cara por la contaminación o el frío, pero algo en su actitud me desconcertó. No se dirigió al área de bebidas o snacks, como lo haría cualquier cliente normal. En lugar de eso, se acercó directamente a la sección de productos de limpieza. Allí, comenzó a caminar de un lado a otro sin tocar nada, solo observando las estanterías. Me sentí un poco incómodo, pero traté de ignorarlo. Después de todo, era mi turno, y el trabajo debía seguir. Sin embargo, cuando levantó la cabeza y me miró, algo en sus ojos me heló la sangre. No era miedo lo que sentí, sino una extraña sensación de vacío, como si estuviera mirando a través de mí, pero no hacia mí. Fue un parpadeo fugaz, pero me dejó inquieto. Decidí distraerme con los monitores esperando que el hombre hiciera su compra y se fuera pronto. Pasaron unos minutos y por fin el hombre se acercó a la caja. Tomó una botella de limpiador y una toalla desinfectante. Sin decir una palabra, colocó los productos en el mostrador. Lo miré y fue entonces cuando me di cuenta de algo aún más extraño. Su rostro no era solo inexpresivo, sino que parecía distorsionado, como si su piel estuviera estirada o comprimida, o como si fuera demasiado perfecto, demasiado artificial. ¿Todo bien?, le pregunté. Mi voz sonó más nerviosa de lo que me hubiera gustado. El hombre no respondió, solo asintió ligeramente con la cabeza y me entregó el dinero exacto. No decía una palabra, solo mantenía esa mirada vacía. El momento se alargó por lo que me pareció una eternidad, hasta que, finalmente, el hombre tomó su compra y salió sin decir una sola palabra más. Respiré aliviado cuando la puerta se cerró detrás de él y el timbre sonó de nuevo. Pensé que tal vez era solo mi mente jugando trucos. Después de todo, eran horas muy tardías y el cansancio podía hacerme ver cosas extrañas. Sin embargo, algo en el aire me decía que no había sido normal. Decidí ignorarlo y seguir con mi turno, pero esa noche, las cosas no terminaron allí. Poco después de que el hombre se fuera, un grupo de 3 personas entró al Oxxo. No los vi llegar. Fue como si simplemente aparecieran de la nada. Eran jóvenes, pero de una manera extraña. No parecían ser de la zona. Su ropa era demasiado moderna, casi futurista, con prendas oscuras y ojos que no reflejaban la luz de manera natural. La primera vez que los vi, pensé que eran un grupo de turistas o chicos que se metían a la tienda por alguna necesidad urgente, pero su comportamiento no era el de gente común. Se dispersaron rápidamente por la tienda, pero no tomaron nada. Solo caminaban por los pasillos, observando los productos como si estuvieran buscando algo que no estaba allí. Estaba claro que no venían a hacer una compra. Me sentí incómodo nuevamente, pero esta vez no podía darme el lujo de ignorarlos. Sabía que algo no estaba bien.
Cuando el grupo de 3 pasó cerca del mostrador, uno de ellos, una chica con una chaqueta verde fosforescente, se detuvo frente a mí. Sus ojos eran grandes, más de lo normal, y su mirada fija me hizo estremecer. ¿Tienes algo especial?, preguntó en un susurro que no podía entender del todo. No era una pregunta común. ¿Perdón?, respondí, incapaz de ocultar mi confusión. Algo que no esté en las estanterías, insistió con la misma voz suave y grave. Miré alrededor, pero no entendía lo que quería decir. La tienda estaba llena de productos como siempre. No había nada especial. Al ver que no respondía, la chica me sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Era fría, distante, como si estuviera escondiendo algo detrás de su expresión. Justo en ese momento, uno de los chicos del grupo se acercó. Llevaba gafas oscuras y su mirada no paraba de moverse, como si buscara algo más, algo que no estaba visible. Su comportamiento me empezó a poner nervioso. Solo una botella de agua, dijo, rompiendo el extraño silencio. Y fue lo único que compraron. Un agua. Pagué rápidamente, evitando hacerles más preguntas. El grupo salió sin decir palabra, sin hacer ruido, dejando la tienda en el mismo silencio opresivo. No entendía qué acababa de suceder, pero algo me decía que esa no era una visita normal. Algo estaba mal. Las horas pasaron lentamente, y la quietud se apoderó nuevamente de la tienda. A medida que la madrugada avanzaba, me sentí más y más desconectado de todo lo que ocurría a mi alrededor. Como si la tienda misma estuviera cambiando, como si las paredes se estuvieran moviendo a mi alrededor y yo, atrapado, no podía hacer nada. Fue entonces cuando una última figura apareció. Un hombre, o algo que parecía un hombre, caminaba lentamente hacia la tienda, y aunque aún era temprano para que más clientes llegaran, su presencia me hizo detener el aliento. No tenía rostro. La figura se acercó lentamente. Su caminar era cadencioso, como si estuviera arrastrando los pies. No se apresuraba, no tenía prisa, y eso fue lo que me puso aún más nervioso. Me quedé parado detrás del mostrador, observándolo con los ojos bien abiertos, pero sin moverme. Algo en su forma no era natural. Era un hombre, al menos en apariencia, pero sus movimientos eran tan extraños, casi robóticos. Sus ropas eran desordenadas, como si las hubiera sacado de un saco viejo, pero a pesar de lo común de su vestimenta, había algo en su presencia que no encajaba. No era solo la quietud de su caminar, era el hecho de que, aunque estaba a unos metros de la puerta, la figura no la tocaba. No había timbre, no había sonido de la puerta abriéndose. Simplemente estaba allí, de pie en el umbral, observando en mi dirección. El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero algo me mantenía quieto, como si una fuerza invisible me estuviera frenando. Quería gritar, pero mi garganta se sentía cerrada. Quería correr hacia el teléfono y llamar a la policía, pero mis piernas no respondían. La figura parecía seguir observándome, pero no había ojos que ver, solo un vacío profundo donde debería estar su rostro. Finalmente, después de lo que parecieron siglos, dio un paso hacia adelante, cruzando la puerta sin hacer ningún ruido. El timbre, que normalmente sonaba al abrirla, permaneció mudo. Mi estómago se tensó y una sensación de desesperación me invadió, como si no pudiera escapar de lo que estaba ocurriendo. Algo no estaba bien. Mi respiración se volvió irregular mientras lo observaba acercarse más al mostrador. No sabía qué hacer. «Buenas noches», dijo. Su voz era baja, profunda y casi antinatural. No podía responder, pero logré tragar saliva y mover mis manos hacia la caja registradora, como si fuera un reflejo. No sé por qué lo hice, pero de alguna manera sentí que necesitaba algo en mis manos para no perder el control. Miré su rostro, y por primera vez me di cuenta de lo más aterrador. Aunque no tenía rostro, sí había algo, una figura vaga, de una sombra oscura que brillaba débilmente en donde deberían estar sus ojos, su boca, su nariz. No había manera de que un ser humano pudiera estar ante mí sin un rostro, o sí, el hombre, o lo que sea que fuera, simplemente se quedó allí,
observándome en un silencio absoluto. No hizo ningún movimiento para acercarse más, pero algo en su presencia parecía llenar todo el espacio, como si estuviera absorbiendo la vida misma de la tienda. Y de alguna manera eso fue lo que me aterró más, el vacío que dejaba en el ambiente, el hecho de que no decía nada, pero aún así había algo en su manera de estar que me decía que no era un cliente normal. Miré alrededor buscando una salida, pero la tienda parecía cerrarse sobre mí. Las paredes se sentían más pequeñas, y la luz del neón de los anuncios parpadeaba con más fuerza. La figura no se movía, pero sentí una presión en el aire, como si algo invisible estuviera estrujando el espacio entre nosotros, haciendo que cada segundo que pasaba fuera aún más angustiante. De repente, el hombre extendió una mano hacia el mostrador, no de manera brusca, pero con una lentitud inquietante. No tenía dedos, solo una extensión de sombra, un vacío que parecía absorber la luz. Mi piel se erizó, y una sensación de terror paralizante me recorrió todo el cuerpo. ¿Puedo ayudarte en algo?, logré preguntar, mi voz temblando. La figura no respondió. En lugar de eso, lo que sucedió a continuación me dejó helado. Su mano, que no parecía real, tocó la parte del mostrador donde había colocado mi registro de ventas. En ese instante, la luz de la tienda parpadeó nuevamente y un sonido sordo, como un gruñido, salió de alguna parte de las paredes retumbando en mis oídos. La sombra en la mano del hombre se extendió rápidamente hacia el interior de la caja registradora, como si quisiera alcanzar algo más allá de la superficie. El aire se volvió espeso y frío, tan gélido que podía ver mi aliento formándose frente a mí. El corazón me latía con fuerza, pero no pude apartar la mirada. Algo en mí me decía que no debía apartar los ojos de él. «Llévatelo», dijo de repente la figura con una voz que no era humana, como si viniera de un lugar lejano y oscuro. Mi mente comenzó a dar vueltas, procesando lo que acababa de escuchar, pero antes de que pudiera reaccionar, la figura se retiró lentamente hacia la puerta. Su sombra parecía arrastrarse detrás de él, deslizándose por el suelo como si estuviera viva. Y antes de desaparecer en la oscuridad de la noche, su voz volvió a resonar, esta vez más fuerte, más clara, y su mensaje fue aún más desconcertante. «Te lo llevaré, tarde o temprano». El hombre desapareció de nuevo en el aire de la madrugada, como si nunca hubiera estado allí. La tienda volvió a sumirse en el silencio, pero el frío permaneció, congelando el aire y mi cuerpo, incapaz de moverse. No podía dejar de pensar en sus palabras. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué quería llevarse? Las cámaras de seguridad parpadeaban y fallaban, como si la electricidad misma no pudiera sostener lo que había sucedido. Todo estaba quieto, pero la tensión en el ambiente era palpable. El Oxxo ya no era el lugar familiar que había sido. Algo había cambiado esa noche, y mi sensación de seguridad había desaparecido junto con aquel cliente extraño. No supe qué hacer. El miedo seguía anclado en mi pecho como una presión implacable. El miedo seguía apegado a mi piel, envolviéndome en una niebla espesa que no lograba disiparse. No podía comprender lo que había sucedido. ¿Había sido una alucinación? Mi mente trataba de racionalizar todo lo que había visto, pero las imágenes de aquel hombre sin rostro, su sombra arrastrándose por el suelo, las palabras que no entendía, no dejaban de atormentarme. El aire, aún frío y denso, parecía estar cargado con algo que no podía identificar, pero que definitivamente no pertenecía a este mundo. Las horas pasaron lentamente, pero el tiempo parecía estar distorsionado, alargado, como si la noche se hubiera detenido en algún punto indefinido. La tienda permaneció vacía, lo cual, en ese momento, era un alivio, aunque no sabía si me alegraba o temía que otros clientes vinieran. Había algo en mí que no quería enfrentar a nadie más esa noche, pero también sabía que no podía quedarme allí en el silencio, atrapado en mis pensamientos. De repente, el timbre de la puerta sonó, y mi cuerpo reaccionó automáticamente, aunque mi mente estaba aún a miles de kilómetros de distancia. Miré hacia la entrada, y al principio, no vi a nadie. Pero en ese instante,
Un escalofrío recorrió mi espalda. Alguien estaba parado en la sombra, justo fuera de la tienda. No lo veía bien, solo una figura esquelética que parecía estar observando desde la oscuridad. Lo primero que pensé fue que se trataba de algún vagabundo o alguien en busca de algo, pero no me atreví a acercarme. La figura comenzó a moverse lentamente, dando pasos largos, arrastrando los pies con una pesadez que resonaba en mis oídos. Mientras se acercaba, el aire se volvía aún más espeso, como si la presión aumentara a cada segundo. El temor me paralizó, pero también una extraña curiosidad me impulsaba a mirar, como si algo me obligara a hacerlo. El hombre, o lo que sea que fuera, pasó por la entrada sin hacer sonar el timbre. Esta vez, no hubo sonido. Simplemente apareció dentro de la tienda, con una presencia inconfundible, que parecía llenar el espacio con algo sombrío. No era el mismo que había estado antes, pero su caminar era igual de errático, como si no tuviera control sobre sus propios movimientos. Su ropa estaba desgarrada, manchada, y parecía haber estado vagando por mucho tiempo, sin rumbo fijo. Me quedé inmóvil, observando cada uno de sus movimientos. No me atrevía a decir una palabra, no me atrevía a hacer nada. Su rostro, al igual que el anterior, estaba cubierto por una sombra. No había nada en su cara, solo una oscuridad profunda que me hacía sentir como si estuviera mirando hacia el abismo. Algo dentro de mí gritaba que debía correr, que debía hacer algo para defenderme, pero el miedo me tenía atrapado, inmóvil, sin poder reaccionar. De repente el hombre se detuvo frente al mostrador. No hablaba, solo me miraba fijamente, como si estuviera esperando algo. Mi respiración se volvió irregular, y el aire se hizo más denso, como si todo a mi alrededor estuviera presionando contra mis pulmones. ¿Puedo ayudarte en algo?, logré preguntar con la voz temblorosa. Mi tono fue más una súplica que una pregunta. La figura no respondió, pero su mano, al igual que la del hombre anterior, comenzó a acercarse lentamente al mostrador. Vi cómo sus dedos, al principio torpes, comenzaron a estirarse hacia mí, pero lo que me hizo retroceder fue lo que sucedió a continuación. La mano parecía desintegrarse, como si la sombra que la rodeaba fuera parte de algo mucho más grande y profundo. No era un ser humano, no lo era. Era algo mucho más antiguo, algo que estaba más allá de cualquier explicación lógica. Mi mente comenzó a colapsar bajo el peso de esa presencia, y en ese momento supe que algo mucho más oscuro se estaba apoderando de este lugar. Algo que no pertenecía a este mundo, y que no se iría tan fácilmente. Quería huir, gritar, pero algo me mantenía atrapado. La figura extendió su brazo y, al tocar el mostrador, el frío que emanó de su mano me recorrió todo el cuerpo, como si estuviera absorbiendo mi energía vital. La tienda comenzó a desvanecerse, las luces se atenuaron, las paredes parecieron desdibujarse, y el suelo bajo mis pies se volvió inestable, como si el espacio estuviera distorsionándose. Los productos en las estanterías se desvanecían, y todo lo que quedaba era ese ser frente a mí, esa sombra que ahora era una parte de este lugar. El miedo me paralizó, pero entonces en un susurro la figura habló. Te estás acercando al final del camino. El aire se volvió pesado, opresivo. Sentí como si el lugar entero estuviera a punto de colapsar sobre mí, y la oscuridad comenzaba a tragarse todo lo que conocía. No era solo una sensación de miedo. Era como si algo fuera a suceder, algo que ya no podía evitar. Cuando intenté moverme, me di cuenta de que mis piernas no respondían. Estaba atrapado en un espacio entre la vigilia y el sueño, entre lo real y lo irreal. Quería gritar, quería pedir ayuda, pero las palabras no salían de mi boca. No podía dejar de mirar la sombra frente a mí, esa figura sin rostro que ahora se erguía en toda su oscuridad. Y fue entonces cuando algo extraño sucedió. La figura dio un paso atrás, y el aire comenzó a despejarse lentamente. La distorsión de la tienda comenzó a desvanecerse, y la luz volvió a su intensidad normal. Pero algo había cambiado. Yo había cambiado.
El lugar seguía siendo el mismo, pero algo dentro de mí había quedado marcado. La figura desapareció sin dejar rastro. El timbre de la puerta sonó una vez más, pero no había nadie. Solo quedaba el silencio, pesado y ominoso. Me quedé allí, sin saber si lo que había vivido era real o si mi mente había comenzado a jugarme trucos. Pero algo me decía que no podría olvidarlo. No podría olvidar esos ojos vacíos, esas sombras que parecían devorar la tienda. El silencio que siguió fue ensordecedor. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que esa figura se desvaneció, pero cada segundo se alargaba como si el espacio a mi alrededor hubiera quedado suspendido en el aire. Estaba de pie, temblando, sin poder moverme, pero tampoco sin poder dejar de pensar en lo que acababa de suceder. El aire estaba denso, más frío de lo normal, como si una corriente helada se hubiera instalado permanentemente en el lugar. Me tocaba la piel, haciéndome sentir una incomodidad que no podía sacudirme. Los estantes, las luces, la caja registradora, todo estaba como debía estar, pero yo ya no podía ver la tienda de la misma manera. Algo había cambiado. Algo se había quedado ahí, en el aire, y no podía quitarme la sensación de que, de alguna forma, la tienda ya no era un lugar seguro. Miré hacia la puerta. Por un momento me pregunté si en algún momento esa figura regresaría. Pensé que quizá había sido una alucinación, una pesadilla de la que aún no lograba despertar, pero cada rincón del Oxxo parecía estar susurrando su presencia, como si el lugar mismo estuviera empapado de lo que había ocurrido. Era tarde, muy tarde, y yo estaba solo. Aún con el miedo atrapado en mi pecho, traté de concentrarme en las tareas rutinarias del turno. Ordené los estantes, limpié el mostrador, hice todo lo que debía hacer, pero mi mente no dejaba de regresar al evento de esa noche. A cada instante sentía que algo se estaba acercando, como si la figura hubiera dejado una marca en mí, y ahora esa marca me vigilara desde algún rincón oscuro de la tienda. Pasaron los minutos, luego las horas. Mi cansancio era palpable, pero el temor seguía ahí, en el fondo de mi mente. De repente, el sonido de la puerta se escuchó nuevamente, pero esta vez, el timbre resonó con una fuerza inusitada. El aire se volvió pesado de nuevo y mi corazón se aceleró al instante. No me atreví a mirar. No quería ver. No quería enfrentarme a otra aparición, a otro cliente extraño. Pero, por alguna razón, mi cuerpo no me obedecía. Lentamente, levanté la vista y con una mano temblorosa traté de acomodarme tras el mostrador. Vi la figura de un hombre que estaba de pie frente a la puerta, con la mirada perdida en el suelo. Mi mente hizo un esfuerzo para procesar lo que veía, pero no podía. La figura, aunque humana en su forma, no era del todo humana. Algo en él me resultaba completamente extraño, como si su presencia misma estuviera distorsionada por algo que no debía estar allí. El hombre levantó la cabeza lentamente, y aunque no podía verlo con claridad, sentí una presencia aterradora emanando de él. Su rostro, al igual que el de la primera figura, era una sombra. No había ojos, ni boca, ni rasgos definidos, solo una oscuridad que me absorbía. Mis piernas temblaban y el sudor frío recorría mi frente, pero no podía apartar la vista de él. La presión en el aire se intensificó y la luz de la tienda comenzó a parpadear nuevamente. ¿Puedo ayudarte en algo?, logré susurrar casi sin fuerzas. No hubo respuesta. Solo la figura allí, inmóvil, como si esperara algo. La atmósfera se volvió aún más densa, y el reloj de la tienda marcaba la hora en que todo se sentía fuera de lugar. La sensación de que el tiempo no avanzaba era abrumadora. Finalmente, después de lo que parecieron horas, la figura se giró lentamente y comenzó a caminar hacia la salida. Pero esta vez, algo era diferente. En su andar había una especie de satisfacción, como si lo que quería hubiera sido logrado. Cuando cruzó la puerta, un aire gélido recorrió todo el lugar, y el timbre, en su último sonido, sonó más fuerte que nunca. La tienda quedó nuevamente en silencio, pero el miedo no desapareció. Ahora sabía que no se trataba solo de un cliente extraño o de una serie de alucinaciones.
Había algo mucho más profundo y oscuro atrapado en este lugar. Algo que no podía entender, pero que, con cada visita de esas sombras, parecía reclamarme con más fuerza. El resto de la noche pasó en una pesadilla silenciosa. Nadie más entró a la tienda, pero la sensación de que algo me observaba nunca se desvaneció. La oscuridad afuera se tragó el pequeño resplandor de las luces, y yo seguía allí, atrapado en ese ciclo de miedo que ya no podía escapar. Nunca más he trabajado en esa tienda. Nunca más he vuelto a estar solo en ese Oxxo. Pero a veces, cuando cierro los ojos por la noche, puedo sentir esa presión en el aire, y las sombras vuelven a invadir mi mente. Algo sigue esperando, y sé que tarde o temprano volverá. Si alguna vez has trabajado en el turno nocturno de un Oxxo, sabes que hay momentos en los que el tiempo parece detenerse. A partir de las 3 de la mañana, el mundo afuera deja de existir. No hay autos, no hay clientes, solo el zumbido de los refrigeradores y el débil parpadeo de las luces fluorescentes. Mi nombre es Víctor, y durante casi un año trabajé en un Oxxo a las afueras de la ciudad. Un lugar pequeño, casi siempre vacío, excepto por algunos taxistas o borrachos que llegaban de madrugada. Era un trabajo aburrido, pero pagaba las cuentas. Hasta aquella noche. Aún recuerdo la fecha exacta, 14 de noviembre. Mi compañero de turno, Luis, había faltado, así que estaba solo. No era la primera vez, pero siempre me incomodaba la sensación de estar en un lugar tan iluminado mientras afuera todo era una negrura impenetrable. A las 2:45 a.m., un ruido me sacó de mi letargo. Un golpe seco, como si algo hubiera caído en la bodega. Me levanté lentamente del mostrador y revisé las cámaras de seguridad. Todo parecía normal. Suspiré y pensé que tal vez se trataba de una caja mal acomodada. Pero entonces el timbre de la puerta sonó. Miré hacia la entrada. No había nadie. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Lo primero que pensé fue que el sensor estaba fallando. No sería la primera vez que daba problemas. Pero cuando revisé las cámaras nuevamente, vi algo que me hizo dudar. La puerta se había abierto exactamente a la mitad y luego se cerró, como si alguien invisible hubiera entrado. Tragué saliva y salí del área del mostrador. Caminé hasta la entrada y miré hacia afuera. La calle estaba completamente vacía. El viento apenas movía unas bolsas de plástico tiradas en la banqueta. Entonces lo escuché, un susurro. Bajé la mirada y vi algo que no debía haber visto. Justo en la alfombra de entrada había 2 huellas húmedas, como si alguien descalzo acabara de entrar a la tienda, pero el suelo estaba seco. Afuera no llovía. Un sudor frío me recorrió la nuca. Sentí la necesidad de correr, de salir de ahí, pero no podía dejar la tienda sola. Volví al mostrador y me obligué a ignorarlo. Me repetí a mí mismo que todo tenía una explicación lógica. Y entonces vi la pantalla de las cámaras. En el pasillo de los refrigeradores junto a las cervezas había alguien que no estaba ahí cuando miré en persona. Mi respiración se detuvo al ver la figura en la pantalla. Era difícil de describir, como si se fundiera con la sombra de los estantes, pero en el reflejo de las cámaras se veía claro. Una silueta alta, delgada y completamente oscura. No podía ver detalles, solo su forma. Pero sabía que no era un cliente. El miedo se apoderó de mí. Miré hacia el pasillo de los refrigeradores y por un instante me quedé paralizado. No había nadie. La tienda estaba vacía, como siempre. Pero la imagen en la cámara no mentía. Me acerqué lentamente al monitor, observando la imagen como si esperara que desapareciera de un momento a otro. Pero no lo hizo. La figura seguía allí, inmóvil. Con manos temblorosas tomé el teléfono y marqué el número de Luis. No me importaba si estaba dormido. Necesitaba a alguien con quien hablar, alguien que me dijera que no estaba perdiendo la cabeza. El tono de llamada sonó varias veces, pero nunca respondió. El frío me caló los huesos. Miré hacia la puerta esperando que alguien entrara, pero todo estaba quieto. La luz parpadeó brevemente, y en ese momento, la figura desapareció de la cámara. No supe si sentí alivio o terror. Decidí que era mejor salir a ver si todo estaba bien. Pero antes de llegar al pasillo de los refrigeradores, el timbre de la puerta sonó. Me detuve en seco. La puerta estaba cerrada. No había nadie.
Pero entonces algo extraño ocurrió. Una presión en el aire, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Me giré rápidamente. No había nadie, pero la sensación de que no estaba solo me envolvía por completo. Escuché un crujido. Era el sonido del plástico de una bolsa arrugándose, pero provenía del área de la bodega. Apreté los puños y tomé aire. Tenía que ir a ver. Pase lo que pase, tenía que comprobar qué estaba ocurriendo en esa tienda. Caminé hacia la bodega, con pasos lentos pero firmes. Cuando llegué a la entrada, la luz dentro comenzó a parpadear. Mis ojos se adaptaron a la penumbra y vi que una caja de cereales estaba tirada en el suelo, como si alguien la hubiera empujado. Miré a mi alrededor. La bodega estaba en silencio. Demasiado silencio. De repente escuché un susurro de nuevo. Esta vez lo sentí en mi nuca. No te vayas. Me giré rápidamente. Nada más que el eco de mi respiración. Mi mente estaba a punto de colapsar, pero algo me empujó a regresar al mostrador. Miré las cámaras de nuevo. En una de las pantallas, la figura apareció una vez más, esta vez en el reflejo del refrigerador. La figura ya no era solo una silueta. Esta vez podía ver algo más. Unos ojos oscuros, vacíos, me miraban desde la penumbra. No pude soportarlo más, decidí salir. Corrí hacia la puerta, la cual parecía resistirse a abrirse. El timbre sonó otra vez y la puerta finalmente cedió. Salí a la calle y con el corazón aún desbocado miré hacia atrás. La tienda parecía tan normal, tan inofensiva, pero yo sabía lo que había visto. No volví a entrar en ese Oxxo, ni siquiera para recoger mis cosas. Y cada vez que paso cerca de allí, no puedo evitar mirar a través de las ventanas. Porque, aunque no lo veo, sé que algo sigue esperando dentro. Han pasado semanas desde que dejé aquel trabajo, y la verdad es que ya no sé qué pensar. A veces me pregunto si todo lo que viví en ese oso fue solo un producto de mi mente, un mal sueño, o tal vez una simple alucinación por el estrés del trabajo nocturno. Sin embargo, mi instinto me dice que lo que experimenté en esa tienda fue real. Demasiado real para ser ignorado. Después de dejar el oso, intenté regresar a mi rutina, conseguir otro empleo. Pero algo dentro de mí me decía que debía investigar más, que debía entender qué había sucedido esa noche. El problema es que, cada vez que me acercaba al oso, no podía evitar sentir esa sensación extraña, esa opresión en el pecho que me decía que algo no estaba bien. Una tarde, no pude más. Necesitaba respuestas. No podía seguir con esa incertidumbre. Decidí ir a hablar con el encargado del lugar, el dueño, si es que aún seguía trabajando allí. Al llegar, noté que el Oxxo seguía operando a la perfección, como siempre, a pesar de que había cambiado de turno. La fachada parecía igual, pero algo en el aire parecía diferente. El sol ya se estaba poniendo y la tienda estaba casi vacía. Entré, y un fuerte olor a desinfectante llenó mis pulmones. Me acerqué al mostrador donde una joven empleada me miró con una expresión indiferente. «Hola, ¿en qué puedo ayudarte?», me preguntó con voz monótona. «Busco al encargado», respondí tratando de disimular mi nerviosismo. La joven asintió y señaló hacia el fondo, donde una oficina pequeña se encontraba a la derecha. Caminar hacia allí me pareció una eternidad. Sentía esa presión en el aire nuevamente, la misma que experimenté la última vez. Toqué la puerta del despacho con incertidumbre, y tras un breve momento una voz grave respondió. «Adelante». Entré y me encontré con un hombre de mediana edad, con el cabello desordenado y una mirada cansada. Estaba sentado tras su escritorio, rodeado de papeles y un par de tazas vacías de café. «Hola, disculpa por la molestia», comencé intentando sonar casual. «Me llamo Víctor, trabajé aquí hace un tiempo. Quería saber si podrías contarme algo sobre lo que ocurrió aquí en la tienda». El hombre me observó fijamente durante unos segundos, sin decir una palabra. Finalmente suspiró y recargó los codos sobre la mesa. «¿Qué es lo que quieres saber exactamente?». Era como si ya supiera a qué me refería, como si algo dentro de él ya lo estuviera esperando. Algo extraño ocurrió durante mi turno, y no he podido dejar de pensar en ello. ¿Ha pasado algo raro en este lugar? Algo que...». Me detuve, buscando las palabras adecuadas.
algo que no se pueda explicar. El hombre guardó silencio un momento, y entonces, con una calma inquietante, comenzó a hablar. Sabía que eventualmente alguien vendría a preguntarme sobre eso. Me senté un poco sorprendido. ¿Qué quieres decir con eso? Este lugar tiene historia. Una historia que la gente prefiere no recordar. Lo que ocurrió contigo no es algo aislado. Si te soy honesto, no me sorprende que hayas sentido algo raro. La tienda ha tenido siempre esa presencia. Mi mente comenzó a dar vueltas. ¿Qué tipo de presencia?, pregunté, mi voz temblando ligeramente. El encargado se levantó de su silla y caminó hacia una estantería llena de viejos folletos publicitarios. Sacó uno de ellos y me lo entregó. Era una foto antigua del Oxxo, tomada muchos años antes. Mira esto. Esto era antes de que el Oxxo se construyera aquí. Se señaló un área vacía en la foto, donde ahora está la tienda. Aquí había una vieja casa. La gente decía que los propietarios se habían ido de manera repentina. Nadie sabía por qué, pero los rumores siempre apuntaron a algo extraño. Me miró con seriedad. Aquí ha habido más de una desaparición. Gente que se ha sentido atraída por la tienda, como si algo los hubiera llamado, los hubiera guiado hacia allí. Los empleados anteriores siempre decían lo mismo, que en la tienda algo los observaba, algo que no podía ser explicado. Sentí un escalofrío profundo recorrer mi cuerpo. ¿Y tú? ¿Has sentido lo mismo?, le pregunté, incapaz de ocultar mi miedo. El encargado me miró fijamente con una expresión triste. Lo he sentido. Todos los que hemos trabajado aquí, tarde o temprano, lo sentimos. Pero la gente lo ignora, porque al final siempre piensan que son alucinaciones o simples supersticiones. Pero tú sentiste algo real, ¿verdad? No pude contestar. Sabía que él tenía razón. Yo no estaba loco. Me levanté agradeciéndole la información y me dirigí hacia la puerta. Al cruzarla sentí una presión extraña sobre mis hombros, como si alguien me estuviera observando, algo que jamás podría olvidar. Salí del Oxxo y miré hacia el cielo. Era tarde y la calle estaba vacía, pero algo me decía que las sombras de esa tienda no me dejarían en paz. No sé si fue mi imaginación o algo más, pero después de salir del Oxxo, sentí una inquietud que no pude sacudirme. Algo se había despertado dentro de mí. Algo que había estado durmiendo en las sombras de mi mente desde aquella noche extraña. Lo peor es que, aunque intentaba convencerme de que todo lo que había experimentado era fruto de mi mente agotada, sabía en lo más profundo de mi ser que algo estaba muy mal en ese lugar. Esa noche, a pesar de todo lo que me dijo el encargado, decidí regresar. No podía dejarlo así. Necesitaba saber más. Tal vez había algo que se me escapaba, algo que no entendía completamente. Si el Oxxo realmente tenía esa presencia, entonces yo debía estar allí para enfrentarla. El cielo estaba nublado cuando regresé, y la tienda parecía más oscura de lo normal, como si el mismo aire estuviera denso, esperando que yo entrara. El timbre de la puerta sonó con un eco mucho más profundo que en otras ocasiones. A medida que atravesaba la entrada, la tienda me recibió con un silencio espeso. No había ni un alma, lo cual era raro a esa hora. Recordé que el encargado me había dicho que la tienda no cerraba, pero algo me decía que esa noche sería diferente. Caminé hacia el pasillo de los refrigeradores, donde todo había comenzado. El suelo crujía bajo mis pies, y pude escuchar el ruido metálico de las puertas de los refrigeradores. La sensación de frío en el aire era inusual. Me detuve frente a los estantes de cervezas, el lugar exacto donde había visto por primera vez la figura. Y ahí estaba, en el reflejo del vidrio de un refrigerador. La figura apareció una vez más. Esta vez no era solo una sombra. No, esta vez pude ver algo mucho más claro. Un par de ojos oscuros, profundos, que me miraban desde el otro lado. Su figura era más nítida, más definida, pero seguía sin tener rostro. Solo esos ojos, esos malditos ojos. El aire se volvió más frío. Mi respiración era pesada y mis manos comenzaron a temblar. Entonces la figura dio un paso hacia mí, y el sonido del crujido de sus movimientos me heló la sangre. No podía moverme, estaba paralizado.
La figura se acercó cada vez más. Vi cómo su sombra se deslizaba hacia mí como si quisiera devorarme. «No te vayas», susurró. La voz era la misma que había oído antes, pero esta vez estaba mucho más cerca, mucho más clara. Fue en ese momento cuando algo dentro de mí explotó. El miedo y la adrenalina se apoderaron de mis músculos, y sin pensarlo, corrí hacia la salida. Cada paso que daba, sentía como si alguien estuviera a mis espaldas, siguiéndome, acechándome. Alcanzo la puerta y salgo a la calle con la sensación de que me estaba escapando de algo que no debía ser enfrentado. Miré hacia atrás. La figura no estaba afuera, pero de alguna manera sabía que me estaba observando incluso si no la veía. Corrí hacia mi casa y esa noche, por fin, pude dormir. Desde entonces, nunca más volví a pasar cerca de ese Oxxo. A veces, cuando la mente se me distrae, puedo sentir esos ojos observándome desde la oscuridad. Pero sé que no debo buscar más respuestas, porque en ese lugar, en ese Oxxo, algo está esperando y no tengo la menor intención de averiguar qué es. Me llamo Daniel y trabajé en un Oxxo durante casi un año, el peor año de mi vida. No es por el trabajo en sí, aunque el turno nocturno es pesado. Es por lo que vi, por lo que sentí, por lo que me persigue hasta el día de hoy. Todo empezó una noche en que me tocaba cubrir a mi compañero Jorge. Nunca me había gustado trabajar solo, pero el gerente dijo que no había más opción. La tienda estaba en una zona tranquila, aunque a veces llegaban tipos raros. Hasta ese día, lo peor que me había pasado era que un borracho se quedara dormido en la entrada. Pero esa noche fue diferente. A eso de la 1:30 a.m., la tienda estaba vacía. Estaba reacomodando unas botellas en los refrigeradores cuando escuché el timbre de la puerta. El sonido metálico y monótono anunciaba la llegada de un cliente. Pero cuando me giré, no había nadie. Me asomé por la entrada, creyendo que tal vez alguien había abierto y cambiado de opinión. Nada. Ni un alma en la calle. Solo el zumbido de las lámparas del estacionamiento y el viento helado de la madrugada. Volví al mostrador, sintiéndome algo tonto. Quizás el viento había movido la puerta, aunque era pesada. Seguí acomodando las botellas, pero apenas había pasado un minuto cuando el timbre sonó otra vez. Esta vez reaccioné rápido. Caminé hacia la entrada de un solo paso y miré hacia afuera. Vacío. Un escalofrío me recorrió la espalda. Algo no estaba bien. Miré hacia las cámaras de seguridad, que tenían una pantalla justo detrás del mostrador. En la imagen de la entrada, vi la puerta abrirse lentamente, como si alguien invisible estuviera entrando. Me quedé helado. Sentí un nudo en el estómago y la piel erizada. Mi respiración se hizo pesada y mis manos comenzaron a sudar. Revisé cada rincón de la tienda, pero estaba completamente solo, o eso pensaba. Al regresar al mostrador, escuché un ruido en la bodega, un golpe seco como si algo pesado hubiera caído. Me armé de valor y fui a revisar. Cuando abrí la puerta, vi que varias cajas estaban en el suelo. Lo raro es que estaban lejos de los estantes, como si alguien las hubiera aventado. No quise pensar demasiado en eso. Tal vez se habían acomodado mal y cayeron solas, me dije. Pero cuando salí de la bodega, mi corazón casi se detiene. Había una sombra al fondo del pasillo de los refrigeradores. No era la mía. Era alta y delgada, con una silueta alargada y borrosa. No podía verle el rostro, pero estaba ahí, inmóvil, viéndome. Di un paso atrás y la sombra desapareció. Pero en la pantalla de las cámaras, justo en la imagen del pasillo, seguía ahí. Y entonces, el timbre de la puerta sonó por tercera vez. El timbre de la puerta me sacó de mi trance, pero no me atreví a girarme de inmediato. Mis ojos seguían fijos en la pantalla de las cámaras. La sombra en el pasillo de los refrigeradores no se movía, pero algo en mi interior me decía que no debía apartar la mirada. Sentí un escalofrío en la nuca y, con el corazón latiéndome en los oídos, me forcé a voltear hacia la entrada. Esperaba ver a algún cliente, cualquier cosa que me recordara que el mundo afuera seguía siendo normal, pero no había nadie. El viento nocturno no soplaba lo suficiente como para mover la puerta, y sin embargo ahí estaba,
abierta apenas unos centímetros. Tragué saliva y regresé la vista a las cámaras. La sombra ya no estaba en el pasillo. Mi pulso se aceleró. Entonces lo vi. Había una figura al otro lado del mostrador. En la pantalla podía ver su silueta oscura, pero cuando miré directamente, no había nada. El aire en la tienda se sintió denso. Me faltaba el aliento, como si alguien estuviera parado frente a mí, absorbiendo todo el oxígeno. Di un paso atrás y choqué con el exhibidor de papas. Algo cayó al suelo. El ruido fue fuerte, pero no se comparó con lo que escuché después. Un susurro. No era mi imaginación. Era un murmullo bajo, quebrado, como si alguien intentara hablar pero no pudiera hacerlo bien. Aún no. Esas dos palabras se clavaron en mi mente. La voz sonaba áspera, rota, como si viniera desde el fondo de un pozo. Sentí un hormigueo en los brazos y piernas. Algo me decía que tenía que salir de ahí. Ya, pero justo cuando estaba a punto de correr hacia la puerta, la caja registradora se abrió de golpe. La fuerza del impacto hizo que algunas monedas cayeran al suelo. Mis manos temblaban mientras retrocedía. Fue entonces cuando vi el reflejo en la vitrina de los cigarros. Detrás de mí, en el pasillo de las galletas, había alguien. No algo. Era una figura delgada, encorvada, con los brazos demasiado largos para un humano. Su cabeza estaba inclinada, y aunque no podía ver su rostro con claridad, sentía su mirada clavada en mi espalda. El reflejo temblaba junto conmigo. El sonido de la caja registradora seguía resonando en la tienda, como si alguien estuviera manipulándola, pero no me importaba. Lo único en lo que podía pensar era en salir de ahí. Inspiré hondo y sin mirar atrás corrí hacia la puerta. El aire frío de la madrugada me golpeó el rostro cuando salí. Nunca había estado tan agradecido de sentirlo. Corrí hasta el otro lado de la calle y me giré para ver la tienda. Todo estaba en silencio. Las luces parpadeaban levemente, pero la tienda parecía normal, demasiado normal, porque ahí en la puerta de vidrio reflejado con total claridad seguía eso, más cerca que antes, y entonces, sin que nadie la tocara, la puerta se cerró de golpe. Me quedé ahí, en la acera, con la respiración entrecortada y las piernas temblorosas. La tienda seguía iluminada como siempre, pero algo en su interior parecía diferente, como si hubiera dejado de ser el mismo lugar en el que había trabajado tantas noches. La figura en el reflejo ya no estaba, pero no sentí alivio. Al contrario, el viento helado de la madrugada me hizo estremecer. Miré a mi alrededor buscando a alguien, cualquier persona, pero la calle estaba desierta. Ni un solo coche pasó en los siguientes minutos. Era como si el mundo entero se hubiera detenido. No quería volver a entrar, pero tampoco podía quedarme ahí toda la noche. Mi celular estaba en el mostrador, junto con las llaves de la tienda. Necesitaba recuperarlas si quería salir de esa pesadilla. Tragué saliva y di un paso hacia la tienda. La puerta seguía cerrada, pero cuando toqué el vidrio se abrió sola, con un chirrido lento y prolongado. Cada fibra de mi ser me decía que no lo hiciera. Pero entré. El aire dentro de la tienda estaba pesado, más que antes. Un zumbido bajo vibraba en mis oídos, como el sonido de una televisión encendida en un cuarto vacío. Avancé con cautela, mirando en todas direcciones. Todo parecía estar en su lugar excepto la caja registradora, que seguía abierta. Me apresuré al mostrador y tomé mi celular. Mis manos temblaban mientras intentaba desbloquearlo. Sin servicio. Un golpe seco sonó en la bodega. Cerré los ojos por un segundo tratando de calmar mi respiración. No quería ir, no debía ir, pero entonces la luz de la bodega comenzó a parpadear. 1, 2, 3 destellos, y en el último la puerta se abrió sola. El zumbido en mis oídos se intensificó. Quería correr, pero mis pies estaban clavados al suelo. Entonces, un sonido más bajo, más inquietante, se filtró entre el parpadeo de las luces. El mismo susurro de antes. Aún no. No pude soportarlo más. Corrí hacia la salida, pero la puerta automática no se abrió. Empujé con todas mis fuerzas, pero estaba como sellada. Mi reflejo en el vidrio me devolvía la mirada. Y luego, sin previo aviso, cambió. Ya no era yo. Era eso. Una figura alta, encorvada, con brazos demasiado largos, la cabeza inclinada en un ángulo antinatural. Y aunque no tenía rostro, sentí que sonreía. Mi grito se ahogó en mi garganta cuando la luz de la tienda se apagó por completo.
El último sonido que escuché fue el timbre de la puerta, y la voz, esta vez más clara, susurrándome al oído. Ahora sí, la oscuridad me envolvió por completo. No sé cuánto tiempo pasé ahí, parado, con la respiración entrecortada y el pulso descontrolado. Mis ojos intentaban adaptarse, pero la tienda parecía haberse transformado en un espacio sin forma, donde el aire era denso y el silencio insoportable. El zumbido volvió más fuerte, vibrando dentro de mi cabeza. Quise moverme, pero algo me lo impedía. No era parálisis, no era miedo. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto sólido a mi alrededor. Entonces, un sonido rasposo rompió el silencio. No era un susurro esta vez. Era una respiración profunda, irregular, justo detrás de mí. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me giré de golpe, lanzando un puñetazo al vacío. Pero no había nada, o al menos nada que pudiera ver. Pero lo sentí. Algo se movía en la oscuridad cerca, muy cerca. El suelo bajo mis pies crujió, como si algo se deslizara a mi alrededor. Y luego, un sonido más claro, más definido. El rechinido de un estante moviéndose. No estaba solo. Un destello rojo parpadeó en la caja registradora, la única luz en la tienda. Se encendía y apagaba lentamente, como el latido de un corazón. Con cada parpadeo la silueta aparecía y desaparecía, primero en la entrada de la bodega, luego en el pasillo de los refrigeradores, luego justo frente a mí. Y entonces la voz. «Ya es hora». Algo frío me rozó la muñeca. La sensación fue tan real que di un salto hacia atrás, tropezando con el mostrador. El destello rojo se apagó, y la luz de la tienda volvió de golpe. Me encontré solo. Todo estaba en su lugar, como si nada hubiera pasado. La caja registradora cerrada, la puerta automática funcionando, el zumbido desaparecido. Salí corriendo sin mirar atrás. No sé cómo llegué a casa. Apenas recuerdo haber cerrado la puerta de mi cuarto con llave y sentarme en el suelo, con la cabeza entre las manos. A la mañana siguiente, llamé a mi gerente y renuncié. No pregunté nada. No quise saber si había cámaras de seguridad grabando esa noche. Lo único que quería era olvidar, pero no pude, porque una semana después pasé por la tienda de camino a otro trabajo. Miré hacia la entrada sin detenerme, y en el reflejo del vidrio entre los refrigeradores algo me devolvió la mirada. No sé qué fue lo que se quedó en ese Oxxo aquella noche. Solo sé que aún me está esperando. Mi nombre es Ricardo Lozano, y trabajé como velador en una antigua fábrica de textiles en las afueras de la ciudad. El trabajo en sí no era difícil, pero los turnos nocturnos, aunque tranquilos en apariencia, comenzaron a tomar un giro inquietante que nunca pude entender por completo. Quiero contarles lo que sucedió esa última noche que trabajé allí. Mi intención es que tal vez alguien pueda ayudarme a entender si lo que vi fue real o si simplemente mi mente me jugó una cruel broma. Todo comenzó una noche común como tantas otras. El viento soplaba fuerte y la ciudad ya se había sumido en la quietud de la madrugada. El edificio en el que trabajaba, una construcción vieja de ladrillos rojizos, parecía no tener fin, y su estructura de techos altos y largos, pasillos, siempre me había dado una sensación de soledad. No era un lugar acogedor, pero me había acostumbrado a él. El turno de velador duraba de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Tenía que recorrer las instalaciones para asegurarme de que todo estuviera en orden y hacer algunos registros en el libro de control. Las primeras horas siempre pasaban lentamente, mientras el sonido de las máquinas en desuso, que en otro tiempo habían sido el alma de la fábrica, se mezclaban con el crujido de las paredes que parecían estar susurrando secretos. Me acostumbré a la quietud, al silencio, pero había algo en esa calma que no me dejaba tranquilo, algo que no podía identificar, pero que siempre sentía a mi alrededor. Aquella noche, ya cerca de la medianoche, me encontraba caminando por uno de los pasillos más oscuros de la fábrica, el que conectaba el almacén con el área de oficinas. Mi linterna proyectaba sombras largas en las paredes de ladrillo, y el eco de mis pasos resonaba en el vacío. Era el momento perfecto para hacer la ronda, pero algo en el aire me hizo detenerme. Sentí que no estaba solo. Algo no estaba bien. Fue un escalofrío en mi nuca, como si alguien me estuviera observando desde las sombras. Miré a mi alrededor y al principio
Lo atribuí a la soledad del lugar y a la penumbra que reinaba en los pasillos, pero al mirar una vez más al final del corredor, vi algo que me hizo congelar, una figura. Era apenas un destello en la oscuridad, pero la vi claramente. No era una sombra normal, ni el reflejo de algo. Era la silueta de una persona, alta, delgada, vestida con ropa oscura que se movía lentamente. No podía ver su rostro, pero de alguna manera sentí que estaba mirándome, observándome fijamente desde el otro extremo del pasillo. Por un momento, pensé que se trataba de otro trabajador, tal vez de un visitante que había entrado sin que yo lo notara. Pero al intentar acercarme para llamar su atención, la figura desapareció como si se hubiera desvanecido en el aire. No había sonidos, no había pasos, solo el profundo silencio que me rodeaba. Intenté racionalizar lo sucedido. Tal vez fue mi imaginación o la fatiga. Decidí seguir adelante, intentando deshacerme de esa sensación incómoda que me había invadido. Recorrí el resto del edificio, sin ver nada más extraño. Los minutos parecían arrastrarse lentamente, pero lo que ocurrió después cambiaría todo lo que había creído saber sobre ese lugar. Estaba en la última parte de mi ronda, cerca del vestíbulo, cuando de repente el sonido de pasos resonó a mis espaldas. Era un sonido suave, casi imperceptible, pero lo suficiente como para que me diera la vuelta rápidamente. No había nadie visible al menos, solo la oscuridad, el mismo silencio opresivo de siempre. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Estaba comenzando a dudar de lo que veía. Estaba comenzando a sentir que algo no encajaba. Tomé la linterna con más firmeza y empecé a caminar con cautela, observando cada rincón, cada sombra. El tiempo parecía haberse alargado y la sensación de ser observado solo aumentaba. Pensé que tal vez había dejado alguna puerta abierta, o que algún desconocido había entrado sin que me diera cuenta. Pero lo que ocurrió a continuación fue mucho peor. Al final del pasillo, vi nuevamente esa figura. Esta vez estaba mucho más cerca. No pude ver su rostro, pero la presencia era inconfundible. Estaba allí, inmóvil como esperando algo. La luz de mi linterna parpadeó, y en ese breve segundo de oscuridad, la figura desapareció. No fue un desvanecerse lento, no. Fue más bien como si nunca hubiera estado allí, como si hubiera sido absorbida por el mismo aire. El escalofrío recorrió mi cuerpo, y en ese momento, algo dentro de mí sabía que no debía estar allí. Después de lo que ocurrió en el pasillo, sentí que el aire se había vuelto más denso, como si algo estuviera oprimiendo mi pecho. No estaba seguro de qué pensar. Quizás todo lo que había experimentado hasta ahora fuera producto de mi mente cansada, de las horas interminables de soledad y silencio. Aún así, algo dentro de mí me decía que no podía ignorar lo que había visto. No podía seguir de largo como si nada hubiera pasado. Decidí regresar al vestíbulo, donde siempre había estado más seguro. Las luces ahí eran más fuertes, más constantes. Pensé que si me quedaba en esa zona iluminada, tal vez podría calmar mi ansiedad y disipar esa sensación de que algo me acechaba. Así que tomé un profundo respiro y, con la linterna en mano, me dirigí hacia el área principal. Pero cuando llegué, la puerta del vestíbulo estaba cerrada, y no recordaba haberla cerrado. Eso no tenía sentido. Yo había dejado la puerta abierta al salir para mi ronda, y no había nada que indicara que alguien más estuviera allí. La cerradura, sin embargo, estaba intacta, y la puerta no cedía. Intenté abrirla, pero no se movió ni un centímetro. La sensación de estar atrapado en ese lugar oscuro me invadió con más fuerza. En ese instante escuché lo que no quería escuchar. Un sonido suave, casi inaudible, viniendo del otro lado de la sala. Era un arrastre, como si algo pesado se moviera por el suelo, pero de una forma lenta, deliberada. Mi mente trató de racionalizarlo. Tal vez había algún animal dentro, tal vez un roedor o algo similar, pero mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. El pánico comenzó a instalarse en mí. Mi respiración se volvió más rápida. Me volví hacia el pasillo de donde venía el sonido, y vi algo que me hizo detenerme por completo. Era una figura en el umbral del pasillo al final, tan oscura que casi se confundía con la penumbra. Era la misma figura que había visto antes, pero ahora se movía con una lentitud inquietante, casi como si estuviera flotando sobre el suelo, sin hacer ningún ruido. No había duda, estaba ahí cerca de mí, y aunque no podía ver su rostro, sentía que estaba mirando fijamente cada uno de mis movimientos. Me quedé inmóvil sin saber qué hacer. ¿Debía correr?
Debía intentar hablar con esa figura, preguntarle qué quería, pero, al igual que la última vez, la figura desapareció en un abrir y cerrar de ojos, como si nunca hubiera estado allí. Solo el eco de mis propios pensamientos y el sonido de mi respiración agitada llenaban el espacio. Sentí que ya no podía confiar en mis propios sentidos. Las luces comenzaron a parpadear y el edificio se llenó de un crujido casi constante, como si la estructura estuviera tomando vida propia. Pero lo peor estaba por llegar. Decidí abandonar el vestíbulo y regresar al área de seguridad, donde tenía la computadora y el libro de registros. Necesitaba verificar las cámaras de vigilancia, asegurarme de que no estaba perdiendo la cordura, aunque en el fondo sabía que eso no cambiaría lo que había vivido. Cuando encendí las pantallas, los videos mostraron algo que me heló la sangre. Las cámaras mostraban una figura en el pasillo, exactamente como la que había visto. Pero no solo era una imagen estática, la figura se movía, caminando de un lado a otro de la pantalla, como si estuviera recorriendo el mismo pasillo que yo había recorrido. No era mi imaginación. Esa cosa estaba en las cámaras. Desperté de golpe, pero al mirar alrededor no había nadie. Sin embargo, el aire se sentía espeso y el sonido de los pasos, aunque más débil, seguía resonando. Era como si estuviera atrapado en un ciclo, como si no pudiera escapar de lo que estaba sucediendo. Casi sin darme cuenta, comencé a caminar hacia el pasillo nuevamente, siguiendo la dirección de los pasos grabados en las cámaras. Cada paso que daba me alejaba más de mi cordura. Algo me estaba siguiendo, de eso estaba seguro. Cada vez que giraba una esquina, sentía la presencia detrás de mí, como si la figura se acercara más y más sin dejar de mirarme. Lo peor es que aunque intentaba mantener la calma, no podía dejar de preguntarme, ¿era todo esto real? ¿O estaba siendo víctima de una alucinación? Pero la sensación de que no estaba solo, la sensación de que algo me acechaba, era tan real como el frío que sentía en la piel. Caminé, más por impulso que por voluntad, en dirección a ese pasillo interminable. Mis pasos resonaban en la quietud de la fábrica, y cada vez que avanzaba, el sonido de mis zapatos contra el suelo se mezclaba con un eco lejano que no lograba identificar. Era como si alguien más estuviera caminando detrás de mí, replicando cada uno de mis movimientos. Al llegar a la esquina del pasillo, el aire se volvió más frío, mucho más frío. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, y al dar la vuelta, pude ver algo que jamás imaginé que podría ocurrir. La figura estaba allí, justo frente a mí, parada al final del pasillo. No era más una sombra difusa como antes. Esta vez, su contorno era claro, definido. Era real. No podía ver detalles de su rostro, pero algo en esa oscuridad me decía que era una presencia que no pertenecía a este mundo. No se movía, no hacía un solo sonido. Solo estaba ahí, quieta, observándome. Mi mente entró en un estado de pánico absoluto. El temor que había sentido antes palidecía en comparación con lo que experimentaba en ese momento. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado, como si mi cuerpo se hubiera rendido ante algo más grande, más antiguo, que estaba por suceder. De repente la figura se movió, pero no de la manera en que uno esperaría. Flotó hacia mí, como si la gravedad no pudiera retenerla. No caminaba, simplemente avanzaba a través del aire, y a medida que se acercaba, el aire se volvió aún más denso, como si todo a su alrededor estuviera siendo absorbido por esa oscuridad. Mis ojos se agrandaron de terror, y lo único que logré hacer fue dar un paso hacia atrás. Pero mis pies tropezaron, y caí al suelo. Aterrorizado levanté la vista, esperando encontrar la figura directamente frente a mí. Pero cuando lo hice, ya no estaba. El pasillo estaba vacío, pero el frío, el mismo que había sentido antes, persistía. La sensación de ser observado nunca desapareció. Mi respiración era rápida y superficial, y en ese momento me di cuenta de que, aunque estaba solo en el pasillo, no me sentía solo. Algo más, algo que no podía ver, estaba allí. La sensación de que no podía escapar me envolvía por completo. Me levanté del suelo con dificultad, intentando recuperar el control. ¿Qué estaba pasando?
Mi mente no lograba procesar lo que veía, y sin embargo, el terror seguía creciendo en mi pecho. Miré hacia el vestíbulo. La salida estaba cerca. Solo tenía que llegar hasta allí. Comencé a caminar rápidamente, pero sentí como si algo me estuviera persiguiendo, como si mi sombra se moviera de forma extraña, más oscura, más viva. Cada vez que miraba hacia atrás, veía nada, pero esa sensación, esa presión detrás de mí, se intensificaba. De repente escuché una voz. No era una voz humana, no de un ser vivo. Era un susurro, un murmullo bajo arrastrado por el viento. No podía entender las palabras, pero el tono era claro. No puedes irte. Me detuve en seco. La voz no provenía de ningún lugar específico. Era como si estuviera en todas partes. El aire se volvió aún más denso, como si algo pesado flotara sobre mi cabeza. Miré a mi alrededor y entonces lo vi. Era un reflejo en el vidrio, en la ventana de la oficina, justo frente a mí. No era mi reflejo, no era nada humano. Solo vi una forma difusa, una silueta negra y sombría que, aunque no podía distinguir claramente, sabía que me miraba. El miedo me hizo tomar una decisión. Corrí. Corrí como nunca lo había hecho en mi vida. No miré atrás, no me detuve. Solo quería llegar a la salida. Quería salir de ese lugar. Mis pulmones ardían por el esfuerzo. Mis piernas temblaban, pero seguí corriendo. Los pasos resonaban a mi alrededor. El eco de algo que me perseguía, que me alcanzaba. Al llegar a la puerta principal, me di cuenta de que ya no podía mover la manija. Estaba sellada, como si algo hubiera cerrado esa puerta desde el otro lado. Golpeé con todas mis fuerzas, grité por ayuda, pero nadie me respondió. Solo el silencio. No sé cuánto tiempo estuve allí tratando de salir, luchando por entender lo que sucedía. Al final, no sé cómo, la puerta cedió. Salí al aire frío de la madrugada, temblando, completamente agotado. Lo único que sabía era que nunca más volvería a poner un pie en esa fábrica. Nunca supe quién o qué estaba en ese edificio. Quizás todo haya sido una alucinación, o quizás hay algo más allí, algo que no pertenece a este mundo. A lo largo de los años, he tratado de olvidar esa noche, pero el recuerdo sigue vivo en mí. Y si alguna vez me enfrento a esa figura nuevamente, no sé si podré sobrevivir para contar la historia.